Buenas tardes a todos y a todas, a cada uno y a cada una. Estamos como cada jueves a las 7:30 o 19:30 hora española en el programa sobre las pulsiones. Hola Paula. Las pulsiones. El goce. Lo que se satisface a nivel del inconsciente. Es decir, algo propio de los seres hablantes, solo de los seres que hablan. Porque el goce, del que depende esa otra satisfacción que llamamos la satisfacción de la palabra, su soporte es el lenguaje, que decíamos que era saber hacer con la lengua, con una lengua, que eso era la langue, ¿no? Unido. Hola Marisa. Pues cualquier realidad, hola Marta, hola Monse, todo en el ser humano se aborda con los aparatos del goce. El aparato del goce, que es el lenguaje que es el saber hacer con una lengua, y no hay otro goce que el goce de la palabra. No gozamos del sueño cuando soñamos, no gozamos de lo que vivimos cuando vivimos, sino cuando hablamos. Y hablar, se habla con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro silencio, con toda nuestra verbalización. Hola Fernando. Hola Marta. Entonces, o sea, aparato del goce no hay otro que el lenguaje. Y es el lenguaje el que apareja el goce al ser que habla. Claro, cada uno se maneja diferente, se posiciona diferente, incluso uno mismo se posiciona diferente en el lenguaje cada vez. Por eso que es un trabajo constante. Uno puede gozar placenteramente, displacenteramente, de forma muy sufriente, de forma muy tranquila. Entonces, desde el momento que habla un ser humano, un ser hablante, solo pueden hablar los que están con disposición, con predisposición a hablar, que somos los humanos. Desde ese momento se sabe que hay represión. Que hay represión porque, claro, la relación con el goce es muy especial. Sabemos de la represión originaria, de la represión primordial, y sabemos de cualquier represión, esa que
la de todos los días, que siempre es nunca es primera, es segunda de la represión originaria. Porque, ¿no?, hay un goce que tiene que ser reprimido, ¿no? Que la represión primordial reprime. Por eso que no se trata tanto del goce, o sea, no es el goce que falta, sino el goce que hace falta que no haya. No es el que falta, sino el que hace falta que no. Dice aquí, me pareció entender que el soporte del goce es el lenguaje. No, el aparato del goce es más que el soporte. Se podría pensar que cuando el cuerpo biológico es soporte del lenguaje aparece el síntoma de la enfermedad. No hay cuerpo si no hay el lenguaje. O sea, si no hay lenguaje previamente, o sea, un cuerpo que no sea humano no tendrá nunca lenguaje. Y un cuerpo, por ser humano, ya ha caído en el lenguaje. O sea, el lenguaje es exterior al sujeto, al cuerpo. Entonces, no hay ningún síntoma, no hay ninguna salud, ninguna enfermedad que no esté estructurada como lenguaje, que se haya que no haya un goce implícito, que no esté el aparato del goce o aparato del lenguaje en juego. Sí, no, nada que ver. El cuerpo biológico ya es una estructura del lenguaje, porque decir cuerpo y biológico ya son palabras, ¿no? Y de hecho el cuerpo biológico fue diferente a través de los siglos, cuando no se sabía nada de los aparatos de los cuales hoy día sabemos que está compuesto el cuerpo humano, el cuerpo biológico. No teníamos ni aparato circulatorio, ni aparato respiratorio, ni aparato excretor, porque no estaba concebido, no se había producido como tal, no estaba escrito, digamos, ¿no? Buenas tardes, Paola. Pues bueno, ¿de qué goce vamos a hablar? No es el que falta, sino el que hace falta que no. O sea, hay un goce que tiene que callar. Hay que es por eso hablamos, es el principio de la metáfora. ¿Por qué sería el lenguaje? Empiezo a pensar que es algo distinto de lo que creo que es. Pues puede ser, porque lo que distingue a un humano del resto de las especies no es tanto que sean especies, porque somos la especie humana, una especie animal más, sino que lo que nos distingue es que hablamos. Los animales no gozan. Nosotros decimos, gozamos como gansos, gozamos como cerdos, gocé como un perro, como una perra, ¿no? Pero es una alusión a un supuesto que nosotros vemos. Ellos simplemente se reproducen, entran en celo y hacen lo que corresponde a su instinto. Hay instinto en los animales. En los humanos hay pulsión, porque hay inconsciente. O sea, solo los animales que hablan, los humanos,
padecen, podríamos decir, de pulsión y de inconsciente. Gozan y desean, el resto de los animales no. No sé si viste el programa anterior que hablamos de lo que era el lenguaje, en el sentido que era un saber, y un saber hablar, digamos, un saber hacer con una lengua determinada, un saber gozar de esa lengua. Por eso que te da el goce y te permite gozar incluso de la palabra, ¿no? Cuando se dice que en el síntoma hay goce, ¿se refiere a ese goce que haría falta que no haya o no? Pues un poco, porque mantiene un goce sustitutivo, ¿no? De ese goce que hace falta que no haya. No es el goce que hace falta que no haya, porque nunca lo habrá, ¿no? Es imposible que lo haya. Pero uno puede crear un goce sustitutivo de ese goce que hace falta que no, ¿no? Entonces, es una ilusión, pero que te cuesta un síntoma, un padecimiento, una herida en tu economía psíquica, ¿cómo se diría? Un desfalco, ¿no? A tu economía. Porque un síntoma retiene una energía que podrías disponer para otras cuestiones y no puedes disponer de ella porque está dedicada al síntoma. Es como un capital que tienes ahí retenido en una empresa que no funciona, que no te sirve para nada, ¿no? Pero te hace la ilusión de que has conseguido lo que querías, lo que todo el mundo dice que no existe, pero no consigues eso, sino un sustituto, un sucedáneo, ¿no? El goce que hace falta que no, siempre es no. Pero sí, está bien, es un sustituto de ese goce, muy interesante. El lenguaje son las leyes del lenguaje. El lenguaje son la condensación y el desplazamiento, es decir, la metáfora y la metonimia. Es que yo cada vez que hablo ya es efecto ya está deformado, ya no es exactamente lo que digo, ¿no? Digamos, voy a hablar por medio de significantes, y los significantes no remiten a ningún significado, sino a un sujeto del deseo, remiten a mi deseo. Mi deseo determina lo que digo. Yo digo o hago y no entiendo lo que digo o hago, pero porque no conozco mi meta, mi representación final, el para qué lo hago, ¿no? Hoy precisamente un paciente decía, ¿no? Que le había acontecido una cuestión en su vida y le dije, por fin, ¿no? Dice, o sea que yo he trabajado todo el tiempo para conseguir esto. Una vez hace muchos años, dice, usted me dijo que yo tenía un plan, que lo que yo hacía tenía un sentido, que era un plan. Ahora entiendo que era este plan, ¿no? Pero claro, eso solo lo sabes si consigues alcanzar el plan, ¿no? O si te han interpretado y de repente ves la historia de interpretaciones. Y no es en sí lo que consigues, sino lo que consigues con eso que consigues. Es siempre un para otra cosa. Nunca es una palabra, un significado, o un decir para algo de ayer o algo de hoy. Siempre es, digamos,
Hay una cadena significante que nos atraviesa del principio al fin de nuestra vida y del principio de nuestro silencio o nuestra palabra hasta el final, ¿no? Que está reprimida, una cadena significante reprimida, que tiene que ver con ese goce que hace falta que no, ¿no? Con esa represión primordial, ¿no? Que desde que hablamos hubo represión. ¿Por qué? Porque esa represión es la que deja esa cadena atravesándonos permanentemente, ¿no? Esa cadena que tiene que ser inconsciente, que hace falta que no, y eso va a permitir que si ese deseo no o ese goce no, todos los demás goces y todos los demás deseos nos estén permitidos. Cuando yo no me permito un deseo posible para el hombre, para el ser humano, o para la mujer, o no me permito un goce, el goce de escribir, el goce de trabajar, el goce, digo, no pensemos ya en goces perversos o goces que esos son fáciles y cualquiera puede, porque son infantiles. Además esos goces siempre producen culpa, los goces infantiles, los goces perversos, no es fácil ser perverso, aunque creamos que sí. Digo, es fácil de conseguir porque no nos damos cuenta las consecuencias, pero me refiero a unos goces humanos que nos están permitidos, ¿no? Nos están permitidos, pero nosotros no nos permitimos, ¿no? Porque no aceptamos ese principio de que si yo estoy ahora en un programa no puedo estar en otro sitio. Simplemente. Parece simple, pero es muy complejo. Y parece fácil, pero tampoco lo es. Tampoco es difícil. Pero son muchas operaciones las que se han tenido que producir previamente y encadenada a una idea de que voy a seguir produciéndolo, que yo me posiciono en esa cadena. Somos gozados por el lenguaje, somos hablados por el lenguaje, pero claro, para eso nos tenemos que entregar al lenguaje. Cuando yo me entrego al lenguaje, hablo mejor, y mejor no es más armónicamente, más adecuadamente, más como me gustaría, o como la sociedad dice que es el bien hablar. No, hablo más de verdad, es más un hablar humano, es más lo que es, no que tenga que tener una forma determinada. Que sea de una forma o de otra, que uno piense que hay una forma, es una cuestión moral, es una idea moral. Pensar que hay una forma de hablar mejor que otra en el sentido de la forma. Hay una forma de hablar mejor que otra en el sentido de hablar desde el lenguaje que no hablar desde el lenguaje, que hablar desde la palabra, hablar desde el preconsciente que hablar desde el inconsciente. El otro día puse yo una frase en Facebook que decía que un buen actor es el que presta su inconsciente al personaje, ¿no? Porque a veces dicen, presta sus emociones o presta sus sentimientos o presta sus sucesos. Yo qué sé, hay muchas maneras de pensar. Y yo pensé, digo, bueno, pues si lo pensamos desde el psicoanálisis, en realidad lo que le tienes que prestar es tu inconsciente. Tu inconsciente no tiene contenidos. Tu inconsciente es, me entrego totalmente al personaje, ni una parte ni otra. Soy el personaje.
le presto mi saber hacer con la lengua, con mi saber posicionarme en el lenguaje, mi saber hablar. Soy el otro. No sé, digo, tampoco se puede definir. Eso que dices me quedan muchas dudas. ¿Lo dices como pregunta o te aclara algunas dudas? Sí, pero está bien que se me aclara. Sí, pero que uno siempre se le escapa algo, ¿no? ¿Ves? Se hace significante de repente un interrogante. A saber a qué interrogante pertenece. Igual me aclara algunas dudas y espero que me aclare más, ¿no? Porque probablemente una duda aclarada o algo aclarado, si uno usa ese término de aclarar o esclarecer o que se me abre una nueva cadena, pues es una cuestión ya interminable. ¿Interminable en qué sentido? Que cuando aprendo una cosa a trabajar, a escuchar de otra manera o a pensar una cuestión de otra manera, ya no solamente aprendo esa cuestión, porque aprendo a pensar. Digo, si aprendo a pensar las cuestiones con inconsciente, o a los seres humanos con inconsciente, quiere decir con deseo. Y con deseo, un deseo reprimido que hace falta que no, y no hacer el deseo con palabras, con trabajo, con pactos, porque puedo generar en mí deseos o construir en mí deseos que parecen imposibles, pero claro, tengo que pactar con aquella persona o personas donde anida donde ese deseo es posible de nacer, ¿no? Yo no sé si el deseo inconsciente, el deseo de hablante, el que me concibe como un sujeto que habla desde el psicoanálisis, yo solo lo voy a conseguir en análisis. Solo si pacto con un psicoanalista, soy un sujeto hablado, un sujeto que habla, ¿no? Y que habita el lenguaje, porque si no, generalmente se concibe el lenguaje como un órgano que reside en un lugar del neuronal, ¿no? Además te lo demuestran tan fácil como decir, bueno, si te das un golpe en la cabeza pierdes el habla. Mira qué fácil. Digo, sí, si me doy un golpe en la pierna pierdo el caminar. Pues no lo pierdo. No puedo caminar o no puedo hablar. No he perdido ni el lenguaje ni el caminar. Pero bueno, más allá de eso, son maneras totalmente diferentes de pensar. Y no es que lo demás no sea pensamiento. Fueron o son, que permanecen, muchas maneras de pensar, ¿no? En el mundo, y como son modos de gozar del inconsciente, o sea, del lenguaje, formas de goce, van a permanecer para siempre. Siempre va a haber pensamiento mágico, siempre va a haber pensamiento religioso, siempre va a haber pensamiento científico y siempre va a haber pensamiento psicoanalítico. Ya no pueden anular esas posibilidades, ¿no? Todo lo que ha hecho el ser humano hasta ahora ya queda como algo posible de ser hecho. Es como si se hubiera inventado. Lo terrible y lo maravilloso, lo virtuoso y lo vicioso, lo más bondadoso y la mayor maldad. Y bueno, tampoco dejan de tener los límites de lo humano,
no hay bondad que vaya más allá del lenguaje, ni maldad que vaya más allá del lenguaje. O sea que tampoco existe en la fantasía una maldad que no es posible de ser llevada a la realidad, o existe en la fantasía una bondad que no es posible de ser llevada a la realidad. Ni siquiera aunque estuvieran todas las condiciones dadas, ¿no? Digo que hay condiciones que no pueden ser dadas. No lo pierdo. No lo pierdo. Hola, Rosalba. No entiendo lo que quieres decir con no lo pierdo, pero Marta, lo de que la terapia psicoanalítica sería una rectificación del goce, se trataría de llegar a gozar con deseo. Siempre se goza con deseo. No, se trataría de que si yo no encuentro otra forma de gozar, sigo gozando de esa manera. Si yo solo gozo con el síntoma, ¿no? Si solo gozo con ese goce, esa sustitución del goce que debería ser ¿no? Si no me dan otro goce, por eso que hasta que no haya un tiempo de análisis y yo aprenda a gozar de otra manera del lenguaje, yo no abandono el síntoma, no abandono esa forma de gozar. Es como si te quitaran algo, porque ¿no? Cuando Freud habla de los 4 destinos de la pulsión, ¿no? Transformación en lo contrario, vuelta sobre la propia persona, represión y sublimación. Y en la represión tenemos que meter también todas las maneras de hacer síntoma, ¿no? Entonces, hasta la forclusión es una alta forma de represión, ¿no? Aunque sea una forma de que por no poderlo reprimir lo forcluyo, ¿no? Y en lugar de retorno de lo reprimido, retorna desde el exterior, ¿no? Pero ¿qué? Son formas de goce. Yo puedo gozar transformando en lo contrario, puedo gozar en la vuelta sobre la propia persona, puedo gozar con la represión, puedo gozar con la sublimación. Entonces, cuando yo aprendo a gozar, en realidad los 4 son goces posibles para cada uno y generalmente asequibles para cada uno, ¿no? Para todos, quiero decir, para cada ser humano. Pero uno tiene una tendencia a gozar, y más que la represión te deja encerrado en ella, ¿no? Como dice Freud, un sueño te implica la economía psíquica un instante, un ratito mientras sueño, pero un síntoma te implica todo el día y durante años. Una represión histérica donde el afecto queda produciendo una inervación, una conversión somática, y la representación queda produciendo recuerdos, ¿no? Reminiscencias, ¿no? Recuerdos que no sé por qué los recuerdo de esa forma recuerdos que no entiendo, ¿no? Eso es permanente, ¿no? Recuerden esos casos de una pianista que llevaba 21 años sin poder tocar el piano porque tenía paralizadas las manos para el piano, no para otras cosas. O sea que son síntomas que te coaccionan para el resto de tu vida. Si no encuentras, si no te produce una conmoción la realidad que te hace que sustituyas ese goce por la conmoción, que también es un goce, ¿no? A ver, no lo pierdo, ¿verdad? Rosalba, si te pegan un golpe en la cabeza, pierde el habla pero no el lenguaje, sino para los mudos sería imposible. No, que si te pegan un golpe en la cabeza, dicen algunos, ¿no? No, el lenguaje reside en la cabeza porque en un accidente, por ejemplo, pues si te lesionas una zona del cerebro, puedes perder el habla, ¿no? Pero
digo que no, porque conciben que el habla es un órgano que reside en el sistema límbico, en el sistema o en el hipotálamo o en el, ¿no? Digamos que tienen como una idea. Es muy diferente pensar que el lenguaje te habita a ti a pensar que el lenguaje es mucho más grande que tú y tú habitas en él. El psicoanálisis habla de que nosotros habitamos en el lenguaje, y somos habitados por, ¿no? En el sentido que a veces se dice es un hombre habitado, es un sujeto habitado, porque habita el lenguaje, porque sabe recorrer el lenguaje, sabe caminar en el lenguaje, no solo pierde el habla pero no el lenguaje, sino que el mundo sería imposible. Claro, los mudos viven en el lenguaje igual que todos, ¿no? Y han perdido el habla, ya nacieron con el habla perdida, y sin embargo no pierden el lenguaje, pero, ¿no? Yo me refería a la otra cuestión, a la cuestión de si nos pueden estropear el órgano del lenguaje, o si en realidad el caminar no reside en las piernas, neurológicamente hablando, ¿no? Los nervios o los músculos están comandados desde el sistema neuronal, digamos, sistema de relaciones o el endocrino. Digo que no tiene nada que ver con, no se mete con la biología el psicoanálisis, pero observa que una persona que biológicamente está perfecta puede alterar el orden biológico. Es decir, que eso tiene que ver con el lenguaje. El hecho de que voy caminando por una llanura y sea capaz de tropezar, aunque no haya nada que sea posible de hacer obstáculo, el hecho de que yo me puedo marear sin ninguna razón biológica, el hecho de que yo pueda comer más de lo que biológicamente pide mi cuerpo, el hecho de que pueda dormir, eso solo es porque somos, no es una armonía biológica la que tenemos. Lo que pasa es que la biología da cuenta de un orden donde los límites los límites biológicos me permiten hablar de que hay un exceso de algo o un defecto de algo, tiene su función, pero no todo es, o no solo somos biológicos. Gracias, debo marchar, chao. Ya es la hora, ¿no? Gracias a ti por avisarme, Marisa. Bueno, continuamos el próximo jueves a la misma hora. Un abrazo. Chao.